Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos permite, queridos hermanos, traerles una palabra de vida para nuestra vida. Damos gloria a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad, en su infinita misericordia, que hermano nos permite despertar, nos permite poder disfrutar de la vida, nos permite poder relajarnos en nuestra relación con Dios, nos permite tener un descanso cuando estamos en Él, descansamos. Y eso es algo que debemos de aprender nosotros, a confiar en el Señor, a esperar en el Señor, a creerle en el Señor, porque eso es nuestra vida como hijos de Dios, es aprender a esperar y a confiar en Él. Por eso damos gracias a Dios por su infinita misericordia, infinita paciencia, por su infinita bondad, por esa forma de ayudarnos, queridos hermanos, todos los días. Y eso tenemos que tomarlo nosotros muy en cuenta, lo que Dios hace realmente por nosotros. Entramos en un nuevo periodo de tiempo, ¿verdad? Que Dios nos permite. Al final y al cabo estamos cumpliendo propósitos, al final y al cabo estamos cumpliendo profecías. Al final y al cabo, queridos hermanos, son, por lo que yo puedo ver en este camino, lo que el Señor a mí me ha mostrado, que este año va a ser años de poner en orden o establecer su reino en nuestra vida. Este año yo creo que el propósito de Dios en este tiempo nosotros es establecer su reino en nuestra vida. Es ordenar las cosas en nosotros mismos. Cuando nosotros nos proponemos realmente a pedirles a Dios que establezca su presencia en nosotros, es como pedirle a Dios que establezca su reino en nuestro corazón. Y cuando el reino de Dios, hermanos, se establece en nuestra vida, nos hace quitar todo lo que es usurpación de funciones, todo lo que es usurpación de una autoridad. Es, hermano, usurpación de tomar un lugar que no nos corresponde. Hay quienes toman una función, hermano, que no les corresponde. Hay quienes usurpan una función. Hay quienes usurpan una autoridad, usurpan función, usurpan autoridad, usurpan, queridos hermanos, un lugar. Y eso no es correcto. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que aún llamarnos hijos de Dios, hija de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios. Se tiene que hacer con el debido respeto. Porque pudiéramos estar usurpando es tomando un lugar que no nos corresponde, tomando una función que no nos corresponde, tomando una autoridad que no nos corresponde. Y eso es muy delicado delante de Dios. Por eso estamos viviendo tiempos muy complicados por una falta de conocimiento de las Escrituras. Cuando el hombre ya no tiene tiempo para buscar a Dios. Me gustó un post que pusieron, me gustó mucho. Decía así, decían en eso que escribían, decían, aquí está. El hombre que carece de propósito se distrae con placeres. El hombre que carece de propósito se distrae con placeres.
se distrae con el celular, se distrae con la televisión, se distrae, queridos hermanos, con amistades, se distrae en la comida, y es que le echan la culpa al estrés, le echan la culpa, es que estoy preocupado, y es que estoy afanado, y es que me hace falta esto, y están come, solamente quieren pasear, solamente quieren disfrutar de la vida, solamente quieren ver televisión, solamente quieren estar pegados en el celular, pero hermano, porque carece de propósito. Se levantan simplemente o ejercen su vida simplemente, hermano, sin ningún propósito, sin ningún compromiso con el Señor realmente de obedecerle, sin realmente ningún compromiso realmente de cambiar su vida. Yo lo que quiero que entendamos, queridos hermanos, que la salvación que Dios nos da es que Él establezca su reino en nosotros. Quite todo lo falso. Quite toda falsa autoridad. Toda falsa defunción y quita todo falso del lugar. Son tres cosas, hermano, son tres cosas que el reino de Dios quita cuando se establece. Vuelvo a repetir, toda falsa autoridad, toda falsa función y todo falso lugar, un lugar que no les corresponde. Todo falsas funciones, que el hombre le dé su responsabilidad a la mujer le dé la responsabilidad al hombre. O sea, que lo que le corresponde a ella se lo dé a él. Estén cruzadas las funciones, sus deberes, sus obligaciones. Toda falsa autoridad. Que el hombre le haya entregado la autoridad a la mujer. La mujer se las que tomen esa autoridad. El hombre deje de ejercer su función como autoridad. Todo eso se tiene que venir abajo. Porque el conocimiento de la salvación, queridos hermanos, la salvación consiste en que Dios ordene nuestra vida, en que Dios establezca realmente cuáles son nuestros compromisos y deberes dentro del reino de Dios. Por cuanto el hombre cada día se olvida de sus funciones, se olvida cuál es su papel dentro del cada día en el Señor. Y por eso Él nos llama a ordenar nuestra vida. Hermano, pero para ordenar nuestra vida se necesita que se establezca el reino de Dios en nuestro corazón. El reino de Dios es lo verdadero. El reino de Dios nos hace entender la verdadera autoridad, las verdaderas funciones, el verdadero lugar que nos corresponde. Por eso decía, un hombre que carece de propósito se distrae con placeres. Simplemente no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo, queridos hermanos, de poner por obra la bendita palabra. Es cristiano, es cristiana, es siervo, sierva, pero no tiene tiempo para Dios. La religión es seguir a un Dios, a un Cristo que no resucitó. Por eso el Evangelio, queridos hermanos, no es una religión, el Evangelio es una relación. Porque el verdadero cristiano es aquel que tiene relación con alguien que resucitó, alguien que está vivo. Y para eso tenemos que abrirle la puerta si Cristo está vivo. Hermano, entonces tenemos una relación personal, sabemos que hablamos con Él, sabemos, hermanos, que Él nos enseña todas las cosas. Hablamos con Él. Pero el reino de Dios, hermano, cuando se establece en nuestra vida, echa abajo toda falsa autoridad, toda usurpación de funciones, toda una usurpación de autoridad, toda usurpación de un lugar. Eso es lo que va a hacer en nosotros. Por eso, en el libro de Mateo 22, versículo 11, usted sabe, hermano, vea lo que dice. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y crujir de dientes. Mire qué le dijo. Encontraron a un hombre que estaba dentro del reino. ¿Cómo habrá entrado ese hombre ahí si no se puede pasar? ¿Cómo pudo haber entrado este personaje, este hombre que no estaba convidado, que no estaba vestido de boda? ¿Cómo se coló alguien que no, hermano, que no tenía las acciones justas? Dice que no estaba vestido de boda. Cuando agarramos nosotros en Apocalipsis nos menciona que, hermano, ¿qué significan las acciones justas? Nos enseña, hermano, que las acciones justas dice que son las oraciones. Entonces, creemos, queridos hermanos, de que a veces no hay acciones justas. O sea, no fue justo. Dice que... Déjeme, perdón. Cuando nosotros queremos, hermanos, estamos en nuestra vida, nos hace la voluntad de Dios, no se hacen los propósitos divinos de Dios. Caemos en el desconocimiento de cómo Dios juzga la vida de los hombres. Cómo Dios, hermano, juzga quiere decir que conforme acá. Dice que aquí está en el libro de Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. ¿Cómo es que entró? Hay gente que es confiada, cree que va a recibir el reino. Hay gente que cree que entra a la presencia de Dios. Hay gente que cree, mira, la presencia de Dios lo único que causa son cambios. La presencia de Dios lo único que causa es temor. La presencia de Dios lo único que causa, queridos hermanos, es que el hombre realmente entienda su función, entienda su lugar, entienda su posición delante de Dios. Eso es lo que realmente, hermano, es lo que provoca la presencia de Dios. Eso es lo que realmente nos permite realmente ejercer las cosas en nuestro lugar, hermano, donde Dios nos permite estar. Y por eso dice aquí, hermano, que amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí si no eres una persona justa? ¿Cómo entraste aquí si tus acciones no son buenas? Tu comportamiento no es correcto. ¿Cómo entraste aquí si no aplicaste justicia? Te dedicabas a hacer lo malo todos los días. Dice, mas él enmudeció porque no pudo contestarle. ¿Cómo entraste aquí, hombre? ¿Cómo entraste aquí, mujer? Enseguida dicen, no se compadeció de él. En el reino de Dios no hay, queridos hermanos, no hay misericordia, no hay compasión. ¿En qué sentido? Porque hoy está la misericordia, hoy está la gracia, hoy está la compasión para aquel que se arrepiente y cambie de conducta antes de presentarse delante de Él. Después, cuando alguien esté delante de Él, hermano, no habrá contemplación, no habrá misericordia, porque tuvo mucho tiempo para cambiar y no lo hizo. Por eso dice, queridos hermanos, que las acciones, amigo, ¿cómo estás aquí sin estar vestido de boda? Tus comportamientos no eran correctos. Te dedicabas a hacer el mal, no hacías muy bien. Cuando Dios nos pregunta a nosotros, ¿cómo es tu comportamiento con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los demás? ¿Cómo es tu comportamiento con tus padres? ¿Cómo es tu comportamiento con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo es tu comportamiento con tu pastor? ¿Cómo son tus comportamientos con los demás? ¿Cómo es tu comportamiento?
Nuestra forma de vivir representa cómo vamos a vivir después allá. Por eso le dijeron, amigo, entonces lo mandaron, dice, atarle los pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Y ese era el lloro y crujir de dientes. No hubo contemplación. No hubo consideración. Porque sus acciones eran malas. El reino de Dios, hermano, el estar involucrado en el camino de Dios es para no usurpar lugares que no nos corresponden. El hombre que hace su función, hablando de mujeres, hablando de hombres, que ejercen su función, están haciendo algo correcto, sin salirse, sin violar la función de otros. Por eso también el Señor dijo, ¿verdad?, referentes a eso, por eso Judas tampoco pudo entrar, no pudo entrar al reino de Dios. ¿Por qué no pudo, hermano? Porque el simple hecho, queridos hermanos, porque era un hacedor de maldad. Pero también la Escritura dice, hermano, que, pero Señor, ¿verdad?, dice que en tu nombre hicimos mucho milagro. También les dijo el Señor, apartaos de mí. Hacedores de maldad significa que ellos no habían hecho una acción justa. No habían hecho una dice en Lucas, es Lucas 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que nadie usurpe, nadie tome un lugar que no le corresponde. Nadie tome un lugar. Ni el hombre puede ejercer su función como una mujer, ni una mujer puede ejercer una función como hombre. Ni los hijos pueden ejercer una función como padres. No pueden. Se violarían todas las leyes, se violarían todo el orden de autoridad. Por eso creo firmemente que en estos años lo que Dios va a hacer, afirmar su trono, va a hacer afirmar su reino en nuestro corazón. La salvación en eso consiste, en que tome uno el lugar que nos corresponde y así esperar hasta que Dios regrese, hasta que nuestro Señor Jesucristo se manifieste en los aires. La salvación es mucho más allá que simplemente creerse cristianos. La salvación es mucho más allá que volverse a creer, que ir a una iglesia o participar. A nadie salva servir en la iglesia. A nadie salva, queridos hermanos, dedicarse a hacer algo en la iglesia. A nadie salva. Lo que realmente salva es la obediencia. Es la función correcta. La obediencia es ejercer una función correcta delante de Dios. A eso se llama obediencia. Aunque la obediencia, queridos hermanos, voy a tratar de volver a predicarlo, tiene 7 funciones. Para llamar 7 funciones, que la obediencia significa tener 7 tipos de relaciones. Hermano, una de ellas es la relación con Dios, la relación con el Hijo, la relación con el Espíritu Santo, la relación, hermano, con tus hermanos, la relación con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, la relación, hermano, con la palabra, con tu relación con tu alma, contigo mismo. La relación, queridos hermanos, que tengas tú para con los demás, con la demás gente de la calle. Ese tipo de relaciones, queridos hermanos, no se pueden perder. De hecho, a eso se le llama obediencia. A eso se le llama obediencia. Eso se le llama acciones justas. A eso se le llama acciones justas. Acciones justas no es creerse bueno. Acciones justas no es creerse que hacemos las cosas bien. Acciones justas son hacer lo que Dios es no usurpar un lugar que no nos corresponde. No tomar un lugar. Por eso la rebelión, hermano, era que una de las cosas que hizo el querubín, que su mayor deseo del querubín es tomar el lugar de Dios. ¿Cuánto hombre
quiere tumbar y tener el lugar que tiene un ministro. Cuanta mujer quisiera tener el lugar que tiene el esposo, gobernar, mandarlo, si ya de por sí lo quiere hacer. ¿Cuántos hijos quieren tomar el lugar de los padres? Ya los quieren mandar, los quieren mangonear, los quieren, hermana, tronarles el dedo. Todo mundo quiere como que en este tiempo quiere usurpar un lugar que no les corresponde. Estamos viviendo tiempos de rebelión, tiempos de apostasía, donde quieren tomar un lugar, donde quieren ejercer una función, donde quieren tomar la autoridad que Dios no les dio, ni les va a dar. Y si en un momento llegara a dárselos, hermanos, sería para su propia destrucción. La salvación, hermano, es que se establezca el reino de Dios en nuestros corazones. Se establezca la autoridad, se establezca la función, se establezca el cupo o el lugar que nos corresponde. Por eso dijo el Señor, dijo, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros. Les dio un lugar en el reino. Mira tu lugar, pero a este amigo le dijo, ¿tú qué haces aquí, amigo? ¿Tú qué haces aquí, amigo? Señor, Señor, dice, sino que, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si el hombre no ejerce su función como hombre, no como macho, como hombre, de proveer todas las cosas, de hermano, de enseñar en Cristo, de dar el ejemplo. Hermano, si la mujer no ejerce su función como mujer, como esposa, como madre, como hija, si los hijos no ejercen su función como hijos, son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Por eso le digo, amigo, aquí vemos que fueron sacados, a estos no se les permitió entrar porque ya eran hacedores de maldad, ya vean, sus obras eran malas. Pero a este no se les detectó. Porque, amigo, dice, ¿cómo entraste aquí sin ser vestido de boda? ¿Cómo es que tú no tienes acciones justas? ¿Cómo es que no cumpliste? No pecó porque los otros habían pecado, pero este no había pecado, por eso entró. Pero sus acciones para ser vestido, era salvo, sí, pero para ser vestido de boda, no. Para entrar, ser parte de la novia, ser la esposa del Cordero, no. Porque la esposa del Cordero debe de conocer su función como iglesia, debe de reconocer la autoridad de Cristo, debe de saber cuál es su lugar delante de Él. Eso lo debe de saber, lo debe de entender plenamente. No, ella no puede tomar el lugar. Ella no puede ejercer funciones que no les corresponden. Ella no puede, hermano, tomar un lugar distinto a otro. Por eso, hermano, porque por eso dice, también le dicen al otro que, hermano, fíjese que está tremendo, ¿no? Porque qué importante es entender cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son los lugares que Dios nos permite? Dice en Lucas 14, versículo 10. En el versículo 8 dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él que te convidó a ti y a él que te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba.
entonces tendrás gloria delante de los que se sientan conmigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjese, eso está tremendo, porque hay gente que se cree importante. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Qué lugar cree que le corresponde? ¿A una mujer, a un hombre, a un hijo que usurpan un lugar que no les corresponde? Que quieren sentirse, tomar un lugar que no les corresponde, que quieren ejercer funciones que no les corresponde, que quieren, hermano, ejercer a una autoridad que no les corresponde. ¿Qué cree que se merece? Aunque acá dice, hermano, que piensan que van a ser recompensados, piensan que merecen estar en un lugar distinguido, pero no se les respeta. ¿Por qué razón? Porque quieren usurpar un lugar. Las personas que no son respetables, hermano, hay dos tipos. Unos que son respetables porque Dios los avergüenza y otros porque están ejerciendo una función. Mi Señor Jesús pues ejerció su función como autoridad, como rey, hermano, y a pesar de que lo avergonzaron, a pesar que lo desnudaron, a pesar de que hicieron con él estaba ejerciendo una función. Pero no es lo mismo que el Padre sea, que el Dios sea mismo el que avergüence a una persona. ¿Cómo lo hace? Es necio, es necia, es ignorante, es imprudente, carece de función. Por eso dice que el necio publica su necedad. Demuestra a todos que es necio. Dice que va por el camino diciendo, soy necio. Dice que va por el camino mostrando su falta de sujeción, por su falta de función, su falta de compromiso. Eso es terrible. Dice que va diciéndoles a todo que lo que no hace, lo que no le gusta hacer. Eso es tremendo. Por eso dice, cuando dice, viendo que él te convidó a él, te diga lugar en este, entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Usted qué cree qué lugar le corresponde a un hombre que quiere tomar el lugar de su pastor? Y quiere sentirse mejor que los demás. ¿Qué lugar le cree que le corresponde a la mujer que quiere tomar, que quiere dominar, que quiere mandar al hombre? ¿Qué lugar ocupará delante de Dios? ¿Usted cree que la van a sentar a la mesa? ¿Qué lugar ocupará los hijos que quieren sentirse más importante que su padre? ¿Qué importante cree, hermano, qué lugar cree que tomará un hijo que se siente más conocedor de su padre, que quiere tomar su lugar del padre, como lo hizo Absalón? Un hijo que habla mal de su padre, un hijo que habla mal de su madre, porque lo corrige, porque lo educa, porque le enseña las cosas correctas y no les parece. ¿Qué lugar que cree? ¿Acaso sabe por qué no entraron al reino? Porque, hermano, porque no ejercieron, sus acciones no fueron justas. Usurparon lugares, tomaron posiciones, lugares, posiciones que no les correspondían. Entonces por eso dice aquí, no ocuparon un lugar. Cuando fueres convidado, mejor ve, dice, y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria. La gente dice que los que estén ahí van a aplaudir, los que estén ahí se van a levantar y van a aplaudir. Oh, le dieron un lugar. Dice que los que estén ahí, el punto es quiénes estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Eso lo dice en la bendita palabra, hermano, en el libro de Lucas 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿sos pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que son muchos, porque muchos procurarán entrar y no podrán.
Después de que el padre de familias se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzó a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Comido y bebido, vean lo que dice. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Estaban excluidos de la boda, estaban excluidos de la mesa, estaban excluidos del reino, estaban excluidos de todos fuera, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Se sentarán a la mesa, ocuparán un lugar importante. ¿Por qué razón? Porque sus acciones eran justas. Sus acciones eran correctas. ¿Cuáles son las acciones correctas? Queridos hermanos, las acciones correctas son aquellas. Vamos a apuntarlo aquí. Las acciones correctas, hermanos, son aquellas que se hacen de acuerdo a su función. A su función. Si usted es autoridad, como hombre ejerza la autoridad de hombre. La mujer no tiene autoridad, tiene señal de autoridad, que es diferente. Los hijos no tienen señal de autoridad. A ellos se les ha puesto sujeción, respeto. Si usted tiene señal de, usted tiene autoridad o tiene señal de autoridad, ejérzalo. Si usted tiene una función dentro del cuerpo de Cristo, ejérzalo. Si usted tiene como hijo tiene una función en su casa, ejérzalo como hijo. Si usted tiene una función como padre, como esposo, como hijo, tiene que ejercer su función. Las acciones correctas son aquellas que se hacen de acuerdo a su función, de acuerdo a lo establecido por Dios. Por eso dice que mucha gente no se van a poder sentar en la mesa del reino de Dios, no van a entrar a las bodas del Cordero. ¿Por qué no van a entrar a las bodas? Porque ejercieron una función, usurparon un lugar que no les correspondía. La salvación es que se establezca el reino de Dios en nuestra vida. Para poder entrar en el reino bendito de Dios, para poder ser salvos, queridos hermanos, se necesita establecer el reino de Dios en nuestra vida. De tal manera que ejerzan y que conozcan muy bien su función. ¿Cuál es su función? Del hombre, de la mujer, de los hijos. Delante de Dios y delante de los hombres. Por eso dice que vemos aquí, hermanos, que le digo: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Le digo: Señor, no los conozco. Sáquenos allá el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Estén fuera, por no tener, que dice, limpios sus vestiduras, por no tener acciones justas, un buen trato, un buen comportamiento. Por eso dice también, queridos hermanos, que yo veo que en las acciones desesperadas, habían acciones, aquí habíamos una desesperación, decir esa palabra: Señor, Señor, ábrenos. Era una acción desesperada, era una conducta desesperada que tenían aquellos que querían entrar. Pero no se abrió las puertas, porque la puerta está abierta para salvación, para arrepentimiento, para reconciliación. Pero cuando se cierra esa puerta, ya no habrá. ¿Por qué creen que dijeron los discípulos? Dice: Señor, son pocos los que se salvan.
Les digo, son pocos los que están adentro. Hay muchos que están afuera. Por eso dice, porque muchos digo que procurarán entrar y no podrán. Señor, fueron poquitos los que estaban dentro del reino. Señor, fueron poquitos los que se entraron. La mayoría está afuera, dijo el Señor. No van a entrar. Porque sus acciones no fueron justas. Su trato, su comportamiento hacia la vida de los demás no fueron justos. Por eso dice, no entraron, queridos hermanos. La salvación es una invitación para entrar al reino. La salvación no garantiza el reino. No garantiza el reino. Por eso dice que no eran muchos los discípulos. Dijeron, Señor, pero son pocos los que entraron. Son pocos los que están aquí, sí. Muchos no se van allí en el arrebatamiento. No se van ahí porque sus acciones no son justas. Usurparon un lugar. Usurparon un lugar. Tomaron un lugar. Tomaron una autoridad que no les correspondía. Tomaron una función que no les correspondía. Tomaron un lugar que no les correspondía. Y cuando alguien toma un lugar que no le corresponde, créame, hermano, créame, porque es bíblico. Nunca lo van a hacer bien. Ni les va a salir bien, ni las cosas les van a hacer bien. ¿Por qué razón? Porque no es su función. No es su función. En el reino de Dios, por eso el reino de Dios, hermano, es que se establezca el orden de nuestra vida. El orden de Dios, ¿qué es lo que hace? Que Dios nos hace, hermano, que cuando Cristo viene en nuestro corazón y empieza a ordenar nuestra vida, quiere decir que empezamos a reconocer cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición, cuáles son nuestra función. Eso es lo que hace el reino de Dios en nosotros, cuando empieza a ordenarnos. Porque el problema está que todos quieren ejercer una autoridad, quieren ejercer una función, quieren ocupar un lugar que no les corresponde. No les corresponde. Mucha gente se va a confiar de que porque está en una iglesia, que porque es un siervo, porque es una sierva, porque no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué razón, hermano? Porque ejercieron funciones, lugares, autoridad que no les corresponde. ¿Cuántas? Usted cuando vea, dice que las mujeres que ejercieron autoridad en Israel, dice que les hicieron mucho daño. Por eso bíblicamente no existen las mujeres pastoras. ¿Por qué razón? Porque ellas no pueden ejercer una función de autoridad. No pueden ejercer una función de autoridad. Ni pueden, hermano, estar adoctrinando mujeres que desobedezcan a los esposos. No pueden, ellas van a quedar fuera. Van a quedar fuera del reino de Dios y se dedican a adoctrinar. Pueden enseñar, claro que sí, como ejemplo de las demás mujeres. Que enseñen, dice en Timoteo, hermano, a las mujeres a obedecer a sus esposos, a tener a los hijos en disciplina, en que críen bien a los hijos. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos, no se salvará enseñando. Sujeta. El varón se va a salvar, hermano, tomando la autoridad que Cristo le dio. Él no es la autoridad. Por eso la palabra autoridad significa maestro. La palabra autoridad significa el que da testimonio, el que da el ejemplo, el que enseña. Eso significa autoridad. Decir así se hacen las cosas. Así debe de hacer las cosas en el Señor, porque eso es lo que el Señor a mí me muestra. Estoy ejerciendo una autoridad. Se ejerce autoridad por la manera como enseñamos. Por eso dice, hermanos, no estamos usurpando un lugar. Judas usurpó un lugar. Y por eso, miren, usted observe todos los que usurpan un lugar en la Biblia. Como Esaú, como Saúl,
como Caín. ¿Cómo terminó su vida? Como Jezabel. ¿Cómo terminó esa vida? Terminaron mal. Por eso dice, será el crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob. Las acciones correctas son aquellas que se hacen de acuerdo a la función. Vemos que hubo una desesperación, dice, pero no se les abrió la puerta. No se les abrió la puerta. Se les abrió todo mundo se les abre la puerta de salvación si confiesan a Jesucristo como su Salvador. Si reconocen que Jesús es el Señor. Pero aquí dijeron ellos, Señor, Señor. Y está interesante, hermano, porque la palabra Señor significa esposo. Significa maestro. Significa, hermano, autoridad. Ellos entonces reconocían dos autoridades. Señor, Señor. Somos iguales. Por eso en el huerto, ¿cuál fue el problema en el huerto? Que la serpiente puso a la mujer al tú con el hombre. El matriarcado, hermano, en este tiempo, Señor, Señor, yo también soy Señor. Sin embargo, vean cómo fue que sorprendió el centurión cuando reconoció la autoridad de Jesús. No lo reconoció, yo también soy un hombre, no, yo también obedezco. Pero delante de que nuestro Señor Jesucristo rindió su autoridad. Él también era un hombre sujeto a autoridad, él también obedecía. Pero cuando vio a mi Señor Jesucristo, reconoció la autoridad de Jesús. Aún los demonios cuando ven a mi Señor Jesús se postran y dicen, tú eres hijo del Dios Altísimo. Yo te conozco, tú eres la máxima autoridad. Aún se postran. Aún los demonios tiemblan al reconocer la autoridad de Cristo, al reconocer la grandeza de Cristo, la posición que Dios el Padre le dio. Pero hoy los hombres, ni hombres ni mujeres, reconocen la autoridad de un ministro, reconocen la autoridad de un pastor, reconocen la autoridad de su esposo. Los hijos no reconocen la autoridad de los padres. Hoy quieren cada quien ejercer una función que no les corresponde. Están peor que los demonios. Hay gente que son más malos que el diablo, son más malos que los demonios, porque no saben respetar. No saben respetar. Hoy la gente es más diablo que el diablo. El diablo cuando ve a mi Señor Jesús, lo reconoce, aunque sean malos. Por eso dice que él no hablaba con los demonios. Usted busca la traducción de la palabra religioso, y la palabra religioso significa comportamiento demoníaco. Comportan como los demonios. Y por eso dice, si tú crees, bien haces. Los demonios también creen y ellos tiemblan. Tiemblan ante la autoridad de Cristo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, hoy no tiemblan la autoridad, no tiemblan ante una autoridad. Hoy se ponen al tú. Quien se ponga al tú es aquel que está usurpando un lugar. ¿Por qué se maravilló Cristo de la autoridad, de la sujeción, de la humildad del centurión? Porque no se puso al tú. No se puso al tú. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Eva se puso al tú con su esposo. ¿Cómo se puso Caín? Se puso al tú. Por eso, hermano, dice que muchos no podrán entrar. Los discípulos dijeron, Señor, son pocos los que entraron, son pocos los salvos. El Señor dijo, sí, pero muchos se les cerró la puerta, porque ejercieron funciones, ejercieron una autoridad, ejercieron un lugar que no les corresponde. Tomaron un lugar que no era su lugar. No saben respetar hoy. Hoy la gente no sabe respetar. Por esa razón no van a poder entrar al reino de Dios. Hacedores de maldad. Sus acciones no eran justas. Les he concedido que se vistan de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
¿Qué haces aquí, amado? El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a cenar a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas. Y me postré a mis pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Soy un consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el mismo testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Le dijo, adora a Dios. Pero ¿cómo se reconoce autoridad? ¿Cómo reconoce posesión? Por eso Juan no estaba adorando al ángel, sino estaba reconociendo la autoridad que era superior. La Escritura dice que en Judas que los ángeles son superiores. Es lo que estaba haciendo Judas, Juan estaba reconociendo la autoridad de ese ángel. Sin embargo, le dijo, no, nosotros también hacemos lo mismo con Dios. Mejor adoremos a Dios. Pero eso no quitó que Juan reconociera la autoridad de un ángel. Eso lo dice en el libro de Judas. No obstante, de la misma manera, dice también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Porque estos blasfeman a causa de... por cuantas cosas no conocen, y a las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. No les importa blasfemar contra la autoridad. No les importa levantarse con las autoridades de Cristo. No les importa hablar mal, hermano, de los pastores. No les importa, se levantan. Ellos hablan como si tú fueran con cualquier persona, hermano. Ellos hablan, hermano, de sus maridos o de las pastores de la iglesia, de la palabra de Dios. Se levantan con toda autoridad, porque aún la palabra es una autoridad. Es la autoridad de Cristo. No les importa. Blasfeman. Por eso dice aquí que estos blasfeman. Hablan mal de esa autoridad. Se levantan porque están queriendo tomar una función. Se ponen al tú. Que lo que estás, no entrarán al reino de los cielos. No entrarán, hermano. A menos que se arrepientan. Dijo el Señor, son muchos los que van a quedar fuera porque no reconocen función. Quieren ejercer una función que no les corresponde. Se metieron, hermano, por no esforzarse o someterse a la autoridad de Cristo y ordenar su vida en las cosas personales, desecharon hacia el Espíritu de Dios. Cuando uno le dice, Señor, ordena mi vida, quiero ordenar mi vida. Señor, ordena mi vida, establece tu trono, establece tu reino en mi vida. Le estás diciendo, quita todo lo que, las funciones que he usurpado. Enséñame a reconocer autoridades. Enséñame a reconocer, a entender mi función, cuáles son mis funciones. Enséñame, Señor, a tomar el lugar que me corresponde. Por eso dice en el libro de Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ninguna palabra corrompida salga, porque esas son las acciones justas. ¿Cuándo se corrompe la palabra? ¿Cuándo se corrompe el lenguaje? Cuando uno toma un lugar que no le corresponde. Cuando uno toma una posición que no les corresponde. Usted puede mirar la boca de Saúl. Usted puede mirar la boca de Judas. Usted puede mirar la boca de Caín. Usted puede mirar la boca de Jezabel. Usted puede mirar la boca de la esposa de Lot. ¿Cuáles son su lenguaje? Y usted va a ver que por qué sucedía eso. Porque usurpaban un lugar que no les correspondía.
Usted mira la boca de Absalón, el hijo de David. ¿Cómo hablaba contra su padre? ¿Cómo era su lenguaje? Queriendo usurpar un lugar que no les correspondía. Usted observe la boca de una mujer, de un hijo, de un hombre. Cuando no respetan, cuando no saben reconocer autoridad, y va a ver su lenguaje. ¿Por qué? Porque son palabras que no edifican. No edifican. Son palabras que no sale respeto. No sale la palabra respeto. No sale la palabra sujeción. Porque están usurpando un lugar que no les corresponde. Hoy se pueden pelear, gritar, pueden decirse palabras, insultarse, ofenderse, y no hay perdón, no hay reconciliación, no hay misericordia. Piensan que nada pasa, pero los planes de Dios cambian. La gente piensa que nada cambia porque el diablo los engañó, diciéndole, la serpiente les engañó diciendo que no pasa nada, no es cierto que van a morir. Pero los planes de Dios cambiaron. Si usted ve en el huerto, los planes de Dios cambiaron. Ellos vivirían una vida eterna, pero los planes de Dios cambiaron cuando ellos escucharon a la serpiente. Cambiaron. Y lo sacan. Por eso, hermano, si Dios nos promete el reino de Dios, nos ha prometido el reino de Dios, siempre y cuando hagamos las acciones justas. Y la única manera de hacer las cosas correctamente es que nadie usurpe el lugar de otro, nadie tome el lugar de otro, nadie ejerce la función de otros, nadie ocupa el lugar de otros. Por eso la rebelión es que si yo estuviera en el lugar del pastor, yo lo haría mejor. Si yo estaría en el lugar de la esposa del pastor, yo lo haría mejor. Si yo estaría en el lugar de los hijos del pastor, también lo haría mejor. Si yo estaría en el lugar de aquella mujer, yo lo haría mejor. Yo haría en el lugar de aquel hombre, yo lo haría mejor. Si yo estaría en el lugar de los hermanos, yo lo haría mejor. El diablo desea profundamente tomar una autoridad, una función y un lugar que no le corresponde. Sin embargo, Dios permitió que lo ejercieran para testimonio de los demás. ¿Qué le pasa a la gente que toma y usurpa un lugar que no les corresponde? Dios da testimonio permitiendo que se establezca, pero en realidad, y con el ejemplo de que no entrarían en el reino de los cielos. Porque no hay un arrepentimiento, y el que no se arrepiente no entrará en el reino de los cielos. El padre se arrepintió y no entraron porque ejercen una función que no les corresponde. Por eso Proverbios dice, hermano, porque uno no puede decir claro que hay arrepentimiento, hay un arrepentimiento para entrar en el reino luego de los cielos, y dijo el Señor, resulta de que no. Por tomarse un papel de que estar limpio en su boca. No reconocen autoridad. Mire Proverbios 30, versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho nada malo. Perdón, dice acá, no he hecho maldad. ¿Por qué el Señor dijo hacedores de maldad? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dijo eso? Porque dice que el hombre, le preguntan al hombre adúltero, hablando no de adulterio de acostarse con una mujer, o una mujer adúltera acostarse con un hombre. Una persona es infiel porque no ejerce su función. Hay gente que le echa a otro, les ejerce su función. Acá dice, queridos hermanos, dice que come y bebe y limpia su boca y dice, no he hecho nada, no he hecho maldad, no he hecho maldad. La versión de Dios habla hoy, dice, la mujer infiel hace lo siguiente: come, se limpia la boca y afirma que no ha hecho nada malo. Hermano, si algo que al Padre le molesta terriblemente es que le mientamos en su cara. Pues eso es algo que Él no va con él, la mentira.
Por eso dice en el Salmo 78 que le lisonjeaban con la boca, le decían hermosas mentiras. Y les molestaba, dice, pero Dios dice que se aguantaba en su misericordia y no los destruía. La mujer infiel, el hombre infiel, hermano, dice que se limpia la boca y afirma que no ha hecho nada malo. Afirma que no ha hecho maldad. Y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque, hermano, porque le preguntaban, ¿hiciste eso? No, yo estoy bien. Yo no he hecho nada malo. Yo no hago nada malo. Lo estoy haciendo bien. Y sus acciones y sus palabras y fueron acciones malas. Por lo tanto, no tengo por qué arrepentirme. No tengo por qué yo pedir perdón. No tengo por qué cambiar mi vida porque yo no he hecho nada malo. Dice que la mujer adúltera, el hombre adúltero, el hombre infiel, la mujer infiel espiritualmente, afirman que no han hecho nada malo. Por eso el Señor dijo, Dios prometió, nuestro Señor Jesucristo prometió en el libro de Lucas 22-28, pero vosotros los que habéis estado permanecido conmigo mis pruebas. Yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí hace una promesa tremenda. Les asigno un reino como mi Padre me los asignó. Un reino de acciones justas. Aquí no, ellos no estaban usurpando un lugar. Aquí el Señor dice, y les dio autoridad. Y les dio un reino. Y les dio el Espíritu. Y les dio la palabra. Y les dio, no usurparon nada. A ellos directamente desde el Señor se los dio. Ejercieron realmente su función. Ejercieron realmente su papel como hijos, como hijas de Dios. Lo ejercieron correctamente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ellos no usurparon un lugar. La salvación es que se establezca el reino de Dios en nosotros. Eso es la salvación. Y el reino de Dios cuando entra a nuestra vida, empieza a ordenarla. Porque en el cielo, aquí en el reino, entraron gente. Y quisieron entrar gente que tomaron una función, tomaron una autoridad, ocuparon un lugar que no les correspondía y fueron sacados. Fueron sacados. Tanto el hombre como la mujer, los hijos, fueron sacados. Hijos que quieren tomar la autoridad de los padres, tomar el lugar de los padres. Mujer que quiere tomar el lugar del varón. El varón el que quiere tomar el lugar de Dios. ¿Cómo está terrible esto, hermano? Yo creo firmemente que el hombre puede cambiar los planes de Dios. Sí. ¿Cómo los cambia? Tomando un lugar, una posición que no les corresponde. Que no les corresponde. Toda falsa autoridad, toda falsa función y todo falso lugar, cuando Cristo viene a nuestra vida, se viene abajo. Se viene abajo. Y en eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en comida y bebida. Por eso ellos dijeron, Señor, pero si nosotros comimos y bebimos en tu reino, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste a comer y beber. Por eso el Señor dijo que el reino de Dios no consiste en comida y bebida, dicen Romanos, sino de hacer lo que Dios nos manda. Tomar nuestro lugar, nuestra posición que Dios nos manda. El hombre debe de leer cuáles son sus funciones delante de Dios en las Escrituras. La mujer debe de leer cuáles son sus funciones delante de Dios en las Escrituras. Los jóvenes deben de leer sus funciones delante de Dios en las Escrituras.
Todos debemos de estar buscando cuál es nuestra función, nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestros deberes. Pero fuera de ahí no puede ejercerse una función de más que no nos pida el Señor. No nos pida. Porque en eso consiste entrar en el reino de Dios. Así que esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Hacer lo que te corresponde como esposo, como hijo y como padre. Como madre, como hija y como esposa. Y los hijos como hijos de Dios. Como hijos, hermanos, de vuestros padres. Si ejercen una función equivocada, significa hacedores de maldad. Porque rechazan toda autoridad, rechazan toda función, rechazan toda ocupación de los demás. No trate de usurpar un lugar que no le corresponde, porque se convierten en hacedores de maldad. Pídele perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios y pónganse a cuentas con el Señor. Es importante entenderlo, hermano. Es muy importante entenderlo. Lo que Dios marca en nuestra vida. Este año Dios va a poner orden en el lugar. Es lo que el Espíritu de Dios me mostró. El orden del reino. Establecer que cada quien tome su lugar, su posesión. Realmente lo ejercen conforme a lo escrito está. Mucha gente se va a llevar la sorpresa. No entrarán en el reino de los cielos. Porque el Espíritu de Dios quiere ver, hermano. Porque dice, no consistéis al Espíritu, dice, para el día quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Porque se está ejerciendo una función que no es. Se están ejerciendo palabras que no son. Se están ejerciendo actitudes que no son. Se está ejerciendo con una mente que no es. Así que misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó. Si queremos que el reino de Dios se establezca en nuestro corazón, primero se va a ordenar todo orden de autoridad. Se va a ordenar toda función en nuestra vida. Se va a ordenar y nos va a hacer entender qué lugar ocupamos en nuestra casa. ¿Cuál es el lugar, el orden? Hombre, Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y los padres son cabeza de los hijos. Ese es el lugar que ocupamos. ¿Qué lugar ocupas tú, queridos hermanos, querida hermana, en tu familia? ¿Qué lugar ocupas en la iglesia? ¿Cuál es el rango de autoridad? ¿Qué lugar ocupas o qué función ejerces en el cuerpo de Cristo? ¿Qué función ejerces dentro de la familia? ¿Cuál es tu función dentro de la familia? ¿Cuál es tu posición dentro de la familia? ¿Cuál es la autoridad dentro de la familia? Si nos salimos ahí, nos convertimos en hacedores de maldad. Por eso el que no entiende los órdenes de autoridad en la familia, quienes no tienen su función en la familia, quienes no tienen el lugar que ocupan en la familia, todo esto es un descontrol terrible. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque el reino se establece primeramente por el orden de Dios, conforme a lo escrito está. La salvación es que se establezca el reino de Dios en nuestra vida, que tiene 3 funciones: autoridad, función y ocupación. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Ven a Cristo, hermano. Ejerce tu función, ejerce tu autoridad, vuelvo a repetirle, la mujer no es autoridad, tiene señal de autoridad. La autoridad es el varón.
Los hijos no son autoridad. Los hijos están bajo sujeción. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, para que se establezca el reino de Dios y el Espíritu Santo esté con nosotros todos los días. Entonces entremos en el orden de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida. No te quedes fuera del reino. Procura por entrar por el reino de Dios. Procura entrar a ese reino, hermano. No te quedes fuera. No te quedes fuera. Porque lo primero que vieron de alguien que va a entrar a las bodas del Cordero son las acciones justas. Y las acciones justas son aquellas que se hacen de acuerdo a su función, de acuerdo a su lugar, de acuerdo al rango de autoridad. Esas son las acciones justas, que van de acuerdo a lo que somos en Cristo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, y que este año, queridos hermanos, hagamos la función, hagamos nuestro papel que Dios manda de nosotros. La salvación es que se establezca el reino de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir, denle like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Bendiciones, hermanos.